Se comenzó a grabar, así que partimos. Ya. Hoy día vamos a ver el principio de este eje de formación ciudadana, el cual nos contempla lo siguiente: Estado, democracia, ciudadanía, institu- institucionalidad democrática en Chile, la democracia en la sociedad de formación y el acceso a la justicia y el resguardo de los derechos de las personas en Chile. Hasta aquí, ¿ha interiorizado un poco este eje? ¿Ha entrado en detalle qué es lo que vamos a ver? No, ni sí, Jessica. Un poquito, Christopher. Ya. Voy a empezar a hacerle un poquito de preguntas. Lo ideal es que participen, ya que esto es una ayudantía que les funcionamos a todos, así que lo ideal es que puedan prender el micrófono y decir, ¿ya? Sigamos. Ya. Vamos a partir por el primer estado, el Estado, la democracia y ciudadanía. En este eje vamos a ver el derecho, los derechos humanos y teoría del Estado. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es el derecho? ¿Tiene una noción de qué es el derecho? Sí, no, los leo, los escucho. ¿Qué viene siendo esto del derecho? Como los derechos humanos. Sí, es un tipo de derecho. De hecho, eso lo vamos a ver después. Ya. ¿Qué es el derecho? Vamos a empezar por esa gran, hermosa pregunta. Bueno, tenemos que ver y entender que la sociedad se regula esto. ¿A qué vamos? La sociedad viene siendo la ciencia humanista que regula ciertas acciones que hacen las personas, ¿ya? Es decir, que toda la vida social implica un orden o un mecanismo que regula esta conducta y así podemos encontrar normas jurídicas, religiosas, morales, sociales, ¿ya? En este conjunto de normas jurídicas tenemos lo que se llama derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Proviene de un texto muy antiguo que viene siendo el derecho romano, ¿ya? Para esto tenemos el texto que va de la mano del derecho del Código Civil, el Corpus Juris Civilis, ¿ya? Ese nombre anótenlo bien, ténganlo bien presente, porque este Corpus Juris Civilis es un conjunto de textos que en Roma se encontraba ya de antiguo, pues, el Imperio Romano, el Digesto Pandectas. Esto está todo realizado por el emperador bizantino Justiniano. Esto también construye la base del derecho privado de los pueblos de Europa y posteriormente de Occidente. En esto consideramos el Renacimiento jurídico medieval producido en Bolonia, los juristas medievales, el derecho romano como tal, que después de estos cambios que he mencionado anterior, lo ponemos como el jus communis, que es derecho común, ¿ya? Esto hizo que se reunificaran las bases jurídicas en Europa y las sirvieron como un fundamento jurídico para para la formación de estados, ¿ya? En esto podemos encontrar también diferentes tipos de derechos, como nombraron anterior, los derechos humanos. Tenemos el derecho civil, el derecho penal, el derecho tributario, el derecho de comercio, el internacional y una gama
de derecho, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entiende qué es el derecho? Ya. Los derechos positivos y el derecho privado lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero para que se entienda. El derecho como tal tiene unas clasificaciones, ¿ya? En esto tenemos el derecho positivo, privado y nacional. El derecho positivo lo podemos, o sea, el derecho como tal tiene uno natural, que viene siendo el divino o el racional, ¿ya? Los derechos religiosos, por ejemplo. En las religiones, quién puede juzgar a las personas, las conductas de las personas? Dios, ¿ya? En cambio, el racional es lo que yo como persona creo. Por ejemplo, el escupir en la calle, eso es un asco y eso está visto que es malo para las demás personas. Eso es moral, ¿se entiende? Como un derecho moralista, porque está mal visto socialmente, pero no es una ley como tal, ¿ya? Tenemos el derecho positivo, que es el interno, que se divide en público y en privado. En el público tenemos el constitucional, el administrativo, procesal, penal, tributario y financiero, ¿ya? Y en derecho privado tenemos el civil, el comercial, el minero, el de trabajo y el de familia. El internacional puede ser público o privado, ¿ya? Esas son solamente las características del derecho internacional. Tenemos un área pública, que es para los consulados, y el privado, que es para las empresas. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Ya, súper. Tenemos también lo conocido en la fuente del derecho. Ustedes me preguntarán, ¿qué son estas fuentes del derecho? Estas son un conjunto de circunstancias en que todos participan en la aparición, en una elaboración y en una expresión de la sociedad de todas estas normas que hablamos anterior que integran este ordenamiento jurídico. Y tenemos las fuentes reales y las fuentes formales. ¿Ya? Déjenme ver si lo noté acá. Perfecto. ¿Qué son estas fuentes? Y ojo aquí, y mucha atención, que las fuentes reales son los factores que influyen en la creación y en la determinación del contenido en las normas jurídicas. Y estas pueden ser históricas, políticas, sociales, económicas, éticas. A ver, pregunta, esto está bien si no se lo sabe, pero ¿tienen la noción de cuándo se creó la Constitución actual? ¿En qué año y en qué contexto se creó esa Constitución? Muy bien, 1980. Ya, muy bien. Camila, te va a ir súper bien. Muy bien. ¿En qué contexto se creó esta Constitución? ¿A qué necesidad tenía en ese periodo Chile? Ya, dictador. También podemos decirlo como golpe militar, pero está muy bien. ¿Qué pasó con esto? Esta viene siendo que su fuente real fue política, social, económica, histórica y cultural. ¿Se entiende? Estas fuentes materiales es la esencia de por qué se crea esto. Porque toda constitución, todo código tiene una esencia del por qué. Para esto también tenemos las fuentes formales. Y estas son las que manifiestan las normas jurídicas en la vida social. En ellas opera
básicamente todo el ordenamiento jurídico en Chile. ¿Se va entendiendo qué es una fuente formal y una fuente material? Si no, para explicarlo mejor. Ya, ¿cuál sería el ejemplo de una formal? Perfecto. A ver, en Chile operamos como ordenamiento jurídico el Código Civil, ¿ya? El Código Civil fue creado por don Andrés Bello en un proceso de, ¿cómo decirlo de palabras sencillas? Filosófico-político, en el cual este código nos ha regulado desde toda su existencia, ¿ya? ¿Alguien sabe cuándo, eh, cómo se llama esto? Se creó el Código Civil? ¿No? Ya, mire. El Código chileno fue promulgado el 14 de diciembre de 1855, pero entró en vigencia como tal el 1 de enero de 1857. Y hasta el día de hoy, ese código es el que nos rige. ¿Se va entendiendo? ¿Cuáles son las fuentes materiales y formales? ¿Sí? ¿Va quedando todo claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Es hora de decirlas para continuar? Ya, sigamos. La constitución política de un Estado se define como la carta fundamental o carta magna que tiene como prioridad la organización y funcionamiento del Estado. Y esta marca las potestades públicas o derechos fundamentales, que lo veremos más adelante, y los deberes, o sea, derechos y deberes de las personas y de los que organizan este Estado. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña pizarrita. Déjenme ver cómo hacemos esto. Documentos, no, pizarra. Muy bien. Comparte. Ya. No. ¿Se ve? Perfecto. Ahora otro. Tenemos que entender que el Estado funciona de la siguiente manera, o las leyes del Estado. Esto aquí. Si me queda chueco, no se burlen, ¿ya? Hago lo mejor que puedo. Tenemos que, como norma suprema, quiere decir que nadie está sobre la Constitución. Christopher, por favor, estás rayando. Eh, tenemos que entender que la Carta Magna es la Constitución. Después tenemos las leyes, decretos y normas. ¿Se va entendiendo? Esta pirámide, si los que van a estudiar derecho, sáquenle una capturita, se llama la pirámide de Kelsen. Esta nos da a entender cómo se organiza el Estado. Tenemos que entender que la Constitución es la carta fundamental. De aquí
La pirámide del Kelsen. Se escribe así, mira. Así se escribe, por si acaso. Tenemos que entender, como les decía, que la Constitución es quien hace que emanen leyes, emanen decretos y hayan normas. Esto, esta hermosa Constitución es quien, a base de las leyes, decretos y normas, funciona el Estado. ¿Por qué me dirán ustedes? La duda. La Constitución, al ser una carta magna, una carta de suma importancia, hace que nuestras leyes tienen que adquirirse a la Constitución. Yo les dije en la clase pasada, ¿qué pasa si una ley es anticonstitucional? Se debe derrocar porque la Constitución dice que no se puede hacer tal cosa. Esta regula las acciones de las personas. Por ejemplo, las leyes de tránsito, que están también muy bien, Christopher, una supremacía constitucional. Las leyes de tránsito nos regulan a todos, no solamente los caracterizados automovilistas, sino que también al peatón. Y eso está en la Constitución, que hay un organismo que se llama Ministerio de Transporte, quien ve este suceso. Sigamos. Hasta aquí no va quedando ninguna duda, consulta, acotación, ¿no? ¿No? Ya, súper. Bueno. Y tenemos una ley. Esto va a ser muy de derecho este lado, pero el artículo primero del Código Civil dice que es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que pasa? Entonces me fue la pantalla. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la Constitución dice que Chile es soberano, ¿ya? Pero el Código Civil dice que ¿quién es soberano? ¿Qué hace, qué hace que la voluntad sea soberana? Que esta, según el Código Civil, esta puede mandar, prohibir o permitir una acción, ¿ya? Eso es una ley, que es muy importante. Ahora tenemos otro tipo que se llama decretos con jerarquía de la ley. ¿Alguien tiene una noción de qué es eso?